Hola amigos, les habla Jorge Echavarría. Hoy vamos a hablar de la influencia del pensamiento francés y anglosajón en la educación en América. Bienvenidos. Con la conquista europea, la educación en América fue influenciada especialmente por Francia e Inglaterra. Esto llevó a que los procesos educativos se vieran condicionados por dichas mentalidades y no respondieran a la cultura de los nativos de la época. Se impuso unas formas de impartir la educación. De esta manera, durante muchos años, la educación en América estuvo intrínsecamente ligada a los intereses colonialistas de Francia e Inglaterra. Se impuso una manera de educarnos en favor de la corona. Así lo afirma el investigador John Cosio en su texto Pedagogías y didácticas críticas latinoamericanas. Si bien cada tradición pedagógica tiene sus particularidades y características, cada una de estas se ha realimentado de las otras, constituyendo una especie de híbrido pedagógico, o pudiera decirse mejor, un intercambio constante de pensamiento pedagógico y de la enseñanza, pues ninguna puede ser considerada como independiente de las otras, ya que se han influenciado y relacionado académica y epistemológicamente entre sí. Así que los invito a pensar sobre la influencia del pensamiento francés y anglosajón en la educación latinoamericana. La tradición anglosajona. La tradición inglesa había puesto el énfasis de la educación en el currículo, es decir, en los contenidos que se debe enseñar. Así lo comprende John Cosio, investigador de la educación. En el contexto anglosajón, la idea de didáctica como campo de reflexión e investigación de la enseñanza es un concepto inusual, ya que este ha sido desplazado por el concepto de currículo y de las teorías curriculares, pues está básicamente orientado hacia la organización de la educación. En otros términos, se le ha dado una mirada gerencial al asunto educativo. De esta manera, la educación se centraba solo en los contenidos, es por tanto pragmática y utilitarista. Así lo plantea John Cosio en su investigación. Didáctica es una tradición de pensamiento sobre la enseñanza que prácticamente es desconocida en el mundo angloparlante. El currículo, entonces, pasa a ocupar el lugar de didáctica, centrado solo en contenidos y con aspectos de tipo administrativo desde lo pragmático y utilitarista. En este contexto, la educación y la escuela es entendida como un espacio empresarial. Esto se da por el fenómeno de la industrialización en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Se buscaba tener educandos para el trabajo. La finalidad de la educación anglosajona era capacitar para el trabajo. A este respecto afirma John Cosio. Esta teoría curricular, surgida en la tradición anglosajona, pudo haber sido originada, por ejemplo, por las problemáticas de una sociedad industrializada y enfocada en la producción y el consumo, como lo fue la sociedad estadounidense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que requerían de una instrucción eficiente para enfrentarse a la creciente urbanización e industrialización y a su vez la administración eficiente y eficaz de tal sistema. La tradición pedagógica francesa o ciencias de la educación. Por otra parte, la tradición gala, fruto de la Revolución Francesa, orientó el acto educativo a la cientificidad de la misma. Se educa para tener una visión cientificista del mundo. El método científico pasa a ser el eje orientador de la educación. Así que lo que no puede ser demostrado o racionalizado no puede ser educado. La influencia del pensamiento de René Descartes y Voltaire tuvo gran incidencia en la educación. Es la época del enciclopedismo. El saber se tornó enciclopedista, en donde una persona educada debía responder a todo como una enciclopedia. Al respecto, sostiene el investigador John Cosio.
En la escuela francesa, la educación, la pedagogía y la didáctica, en su sentido más general, son entendidas como ciencias de la educación, ya que no se constituye de una sola disciplina y está organizada sobre la base de una concepción que va más allá de las disciplinas, a las cuales llaman ciencias de la educación. Allí se habla entonces de una sociología de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación y psicología como una forma pedagógica experimental, sociopedagogía, en la perspectiva de abordar la amplia problemática de lo educativo. Así pues, la educación se orientaba en dos sentidos, en lo cientificista y en el arte. Para la tradición francesa, la verdadera educación sería para la ciencia. El arte se constituye en una simple instrucción. De esta manera, la función del maestro es ayudar a conceptualizar científicamente la realidad, según John Cosio, quien afirma: Esta ciencia de la educación, en singular, estaba encargada de investigar, producir y difundir conocimiento desde la psicología experimental, la biología y las ciencias aplicadas a la pedagogía, ocupándose de dos objetos de saber, el maestro y la infancia, para entrenar al maestro en el uso del método científico. En suma, se pone de manifiesto que la educación latinoamericana sigue siendo influenciada por los principios franceses y anglosajones. En la actualidad, se trata de una lucha epistemológica, puesto que son las teorías las que todavía fundamentan la pedagogía y la didáctica, atándolas a las posturas francesas y anglosajonas en la educación latinoamericana. Al respecto, Emanuel Vega, en su libro Tradiciones o Culturas Pedagógicas, se pregunta: ¿cómo se educa? Hoy en día la práctica educacional sigue dos caminos. El primer camino es de tipo normativo, se impone. El segundo la contempla como un fenómeno cultural cuyo funcionamiento analiza y cuyos efectos evalúa. Para finalizar, podemos afirmar que en América Latina seguimos todavía educándonos desde el modelo anglosajón, donde la educación es una imposición para la formación tecnológica y del trabajo orientada únicamente por el currículo. O también que se sigue educando desde la tradición francesa, donde se educa para acceder al conocimiento cientificista, buscando solo el rendimiento académico y alejando la educación de otros aspectos de la vida. Así que es necesario el decolonialismo y la emancipación educativa a través de repensar la epistemología, orientándola hacia la realidad latinoamericana. Queda entonces abierta la discusión. Estuvo con ustedes Jorge Chavarría, compartiendo esta sencilla reflexión. Recuerden que hemos tomado como referentes la obra de Emanuel Vega, Tradiciones o Culturas Pedagógicas del contexto europeo y norteamericano al conocimiento pedagógico latinoamericano, y la obra de John Cosio, Pedagogías y Didácticas Críticas Latinoamericanas. Una feliz tarde. Muchas gracias por la audiencia.